Cuando lleguen los problemas y el dolor, cuando sientas que en tu vida no hay amor. Espíritu Santo, te entrego mis palabras, mis pensamientos, este mensaje para que sea guiado y dirigido por ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te doy gracias por todos mis hermanos presentes y los que en un futuro mirarán estas grabaciones, para que tú abras los oídos espirituales de todos los que escuchan tu palabra y puedan comprender y puedan gustar de tu santa palabra. Virgen Santísima, también pedimos tu intercesión, que tú intercedas por nosotros, que la gloria de Dios se vea hoy, que nos lleves cada día más a amar y a reproducir la imagen de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, muy bien, mis hermanitos, abran sus ojos. Y las misas que yo celebro siempre son por sanación y liberación, porque es el don que Dios me ha regalado y el ministerio al cual Dios siempre me ha llevado ya por 32 años, porque ahorita el 5 de septiembre de 2024 ya cumplí 32 años de ser sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro Padre Celestial y honra de la Santísima Virgen María. Un aplauso fuerte a Papito Dios para la gloria del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos la presencia de Carolina, quien es una joven que está en un proceso de liberación y nos sirve precisamente no solamente para ella, sino para todos los que necesiten liberarse, porque sea de una u otra manera, todos podemos tener cadenas, taras, maldiciones, cosas negativas y hasta brujerías, y ser atacados por demonios. Entonces es importante nosotros conocer al enemigo, porque si no conocemos al enemigo, el enemigo nos vence fácilmente. No sé si ustedes saben que la palabra Satanás es una palabra hebrea. Es decir, nuestros hermanos los judíos, en su Antiguo Testamento, que es la Biblia de ellos, le llaman al diablo, le llaman Satanás. Luego, cuando se tradujo al griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, se tradujo la palabra Satanás por diabolos o diablo. Y la palabra diablo, que es una palabra griega traducida al español, se traduce por enemigo. Entonces, ese ángel caído tiene muchos nombres. Los mexicanos, he escuchado, claro que aquí solamente hay una mexicana, sí, una mexicana nada más, porque las hermanas son salvadoreñas y los demás todos son de Guatemala, ¿sí? Los mexicanos le llaman al diablo el chamuco, he escuchado. Sí. Otros le llaman el chanclas, ¿sí? Otros le llaman el hijo de María Magdalena antes de convertirse María Magdalena, ¿sí? O sea, una palabra grosera, el hijo de tantas, le dicen al diablo, ¿sí? En todo caso, pues, según la Biblia, la traducción para nosotros, la Biblia del Nuevo Testamento le llama enemigo. O sea, tenemos una persona, no es una persona, un ser espiritual que antes fue un ángel bueno y por eso se le puede llamar también hijo de Dios, porque todo lo que ha creado Dios, pues nos podemos llamar hijos. Todas las criaturas somos hijos de Dios. Pero el problema es que ese ángel, que era muy bueno, muy hermoso, muy bello, cuenta la tradición, ¿cierto? Claro que sí está basado en algunos textos de la Biblia, pero
yo lo coloco en versión del Padre Bala. Recuerden que yo soy el Padre Bala. Entonces Luz Bella cogió un espejo y se miró y dijo algo así como, mira, yo soy muy lindo, yo soy muy bello, soy Dios. Y cuando dijo eso, el cielo se estremeció y entonces San Miguel Arcángel con su espada bendita dijo, ¿quién como Dios? Y comenzó la pelea. Sí, los ángeles, ¿cómo contestaron? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y entonces se armó esa pelea según el Apocalipsis capítulo 12, donde una tercera parte de los ángeles se le unieron a Luz Bella y entonces fueron sacados de la presencia de Dios a los lugares más inferiores o más lejanos de Dios, y por eso se llama infierno. Infierno es una palabra creada por nuestra Iglesia Católica para señalar que es un estado, o yo lo llamo así más fácil, un lugar espiritual, porque no es un lugar físico donde digamos el infierno está en tal parte como en YouTube, que una vez yo quedé engañado en el YouTube, que ahí aparece, dicen que encontraron las voces del diablo en una excavación que estaban haciendo en Rusia, y con un aparato de abrir la tierra comenzaron a abrir tierra y a abrir un hueco y a abrir más hueco, y llegaron a un momento donde comenzaron a escuchar quejidos de la gente que se quejaba. Y uno escucha la grabación, ahí pueden verlo por YouTube, ¿sí? Ya la hermana Verónica lo escuchó, ya la hermana Verónica estuvo hasta en el infierno también, ¿sí? Pero resulta que la gente inteligente y sensata se pusieron a examinar ese video y es una trampa, porque no existe tal lugar en Rusia, ni tal máquina que llegó hasta ese lugar tan terrible, ni esas voces son de un rockero del año de 1960, que las colocaron ahí como si fueran las voces del infierno. Entonces, ¿saben cómo quedé yo, hermanos? Cuando escuché eso, yo quedé así. Así quedé. Entonces comprendí que realmente el infierno es un lugar, pero espiritual, o sea, es decir, no existe en ninguna parte del mundo físico, del universo que conocemos, porque es espiritual, pero existe, así como existe el cielo, y Víctor, no se me distraiga, así también como existe el purgatorio, ¿sí? Y así existe en ese mundo espiritual unos seres puros, buenos, que le llamamos ángeles, y en ese mundo espiritual existe unos seres pervertidos, malos, que le llamamos demonios, con el diablo a la cabeza. Entonces, según nos enseña nuestra doctrina católica, todo siempre basado en la palabra de Dios, porque quien más conoce a Dios mismo, al Padre Celestial, es Jesús, porque Jesús realmente, Él es la segunda persona de la Trinidad, y antes de encarnarse, dice San Juan capítulo 1, se llamaba el verbo o la palabra, o en griego se llamaba, se me olvidó la palabra en griego, pero bueno, en español, el principio, la palabra, el verbo. O sea que la segunda persona de la Trinidad siempre ha existido, porque sabemos que Dios es uno solo, en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya cuando se encarnó, pues se convirtió o se hizo carne como nosotros, y entonces llegó Jesús. Qué bueno, bienvenidos, hermanitos que vienen aquí a estar con nosotros orando. Un aplauso a los hermanos que acaban de llegar. Hermanita, bienvenida seas. Sí, ya habías venido con nosotros, es la primera vez que llega. Ay, qué lindo. ¿Vienes por primera vez? Y son sus hijos. ¿Quién le invitó? A familia del hermano Pedro Fernández. Muy bien, hermanita, te regalamos otro aplauso con sus hijos. Ay, perdón, me equivoqué. Yo lo que quería era el aplauso y le coloqué un aplauso.
Bueno, para que mi hermana que acaba de llegar escucha lo siguiente, estoy hablando que nosotros los seres humanos tenemos un enemigo, porque así aparece en la Biblia. En griego se pronuncia diablo, en hebreo se pronuncia Satanás. Y antes, según el libro de Isaías y de Ezequías, también se llamaba luz bella o lucero de la mañana. Hablando de eso, también vi por internet a una persona más ignorante, pero no es por hablar mal de la ignorancia, porque al fin y al cabo todos somos ignorantes, pero es que ese señor o esa señora quien grabó ese video en YouTube dice que la Iglesia Católica le está cantando a Lucifer, ¿sí? Y colocan ahí un pedacito de un cantante allá en Roma, el Vaticano, que está cantando en latín. Lo que pasa es que la palabra Lucifer significa lucero en latín. Entonces, por eso la misma iglesia, cuando lee ese texto de que había un ángel que era como un lucero, que era muy hermoso y que se rebeló contra Dios, entonces por eso de lucero se convirtió en Luzbel, ¿sí? O Lucifer, porque viene de la palabra lucero. O sea, no es que nuestra iglesia católica esté rindiéndole culto a Lucifer o a Satanás, sino que simplemente en latín la palabra Lucifer equivale a la palabra lucero, o sea, un astro del universo. Entonces, ya esa persona, ya para hablar más de la iglesia católica, diciendo de que nosotros le rendíamos culto a Satanás allá en el Vaticano, cuando es una palabra latina, se estaba cantando en latín una parte del evangelio, del libro de Isaías y de Ezequías, donde habla del lucero de la mañana. Bueno, mis hermanos, entonces volvamos otra vez para que la hermanita que acabó de llegar no se me pierda. Entonces todos tenemos un enemigo que en griego se le dice diablo o en hebreo Satanás. Y se le unieron muchos ángeles que eran buenos y se convirtieron en ángeles malos que le llamamos demonios. Entonces aquí es donde viene el asunto con nosotros los seres humanos. Yo me he preguntado y le pregunto a usted, hermano y hermana que me mira y hermano presente, ¿por qué el diablo con sus demonios son enemigos nuestros? Quieren que nos vayamos al infierno, quieren hacernos sufrir, porque según nuestro Señor Jesucristo, en San Juan 10 dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué razón nosotros, sin haberle hecho daño al diablo, aquí por ejemplo el caso de Carolina, siendo una buena mujer que no ha hecho nada malo aquí en la tierra, o Carolina, ¿tú has matado a alguien? Nunca. O Carolina, ¿tú le has cortado las piernas a una persona con una sierra y te la has comido? Tampoco. Y ninguno de los presentes tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, ¿qué culpa tenemos? Si somos, digamos, no somos perfectos, pero tratamos de hacer el bien. ¿Por qué el diablo nos quiere destruir? ¿Por qué nos quiere acabar? ¿Por qué nos quiere hacer daño? ¿Por qué? ¿No se han preguntado? Especialmente a las personas que son más buenas, como por ejemplo el santo cura de Ars, un hombre que era de mucha oración, no hacía sino confesar, ayunaba toda la semana, solamente comía el sábado o el domingo nada más, y todo lo ofrecía por sus almas, por las personas que venían a confesarse con él para que realmente se convirtieran. Y el diablo, cómo lo pisoteaba al santo cura de Ars, le rompía las cortinas, lo tiraba al piso, le golpeaba su cuerpo, y lo mismo a San Juan Bosco y a muchas personas espirituales, cómo el diablo los ha golpeado tan terriblemente. Y entonces viene la pregunta, ¿pero por qué el diablo tanto odio a nosotros los seres humanos? ¿Por qué el diablo odia tanto a Marta? Si Marta lo único que hace es hacer el bien y leer aquí la lectura de la palabra de Dios y orar bien bonito. ¿Por qué el diablo la odia tanto a Marta? Y a Carolina, ¿por qué el diablo la va a odiar si Carolina no ha hecho nada malo sino solamente hacer el bien? Y a Teresita, a Carmencita, la mamá, menos. ¿Por qué te odia a ti? ¿Por qué me odia a mí?
Hay una revelación que yo la creo mucho, de una gran santa que Dios le mostraba el mundo espiritual y las cosas que pasaron y que van a pasar. Santa Catalina Emery se llama. Ahí por YouTube pueden ver sus videos gratis, sus libros. Y ella cuenta que da una explicación, que por qué el diablo nos tiene tanta rabia a los seres humanos. Resulta que como en esa vida del más allá no existe, oiga, Víctor, en esa vida del más allá no existe el tiempo ni el espacio. El tiempo solamente existe aquí en la tierra. Y por ejemplo, yo les dije, ahorita, en este septiembre pasado del 2024, o sea, hace como 2 días, cumplí ya 32 años de sacerdote. Entonces yo puedo contabilizar, han pasado 32 años. Creo que alguno de ustedes también estaba de cumpleaños estos días. ¿Alguien estaba de cumpleaños? ¿Le pareció que le celebraron aquí cumpleaños? No. Ríos del Espíritu Santo, nadie de cumpleaños en estos días. Bueno, pero en todo caso, todos tenemos un día en que nos celebran el cumpleaños porque el tiempo nos rige aquí en la tierra. Pero en la vida del más allá, en ese mundo espiritual, no existe el tiempo. Entonces Santa Catalina Emery, Dios le reveló lo siguiente: que Dios permitió una prueba para los ángeles, y los ángeles realmente le iban a ser fiel, iban a estar en obediencia con Dios. Y entonces Dios le mostró a los ángeles algo que ellos, unos lo aceptaron y otros no. Víctor, escuche lo que le mostró Dios a los ángeles antes de crear los seres humanos. Le mostró que la segunda persona de la Trinidad, como siempre ha existido, se iba a hacer hombre. Y eso no le gustó a Luz Bella, que después se llama Satanás o el diablo, no le gustó. Porque ¿cómo es posible que Dios se vaya a hacer un ser humano en vez de mejor hacerse un ángel o otra cosa, pero un ser humano? Y entonces le preguntaron, ¿pero por qué se va a hacer hombre? Y Dios respondió lo siguiente, porque dijo que de toda la creación, o sea, de los ángeles, del sol, de las estrellas, del universo, de todos los planetas, de todos los animales, los que más Dios quería eran los seres humanos, que en un futuro los iba a crear. Eso se lo dijo según nuestra tradición y según Dios le reveló a Santa Catalina de Emery, ¿no? O sea, es una cuestión que es de fe, no se puede comprobar ni nada, porque eso no existe un libro ni nada, pero pues Santa Catalina de Emery ha sido catalogada como una mujer santa de Dios, que esas revelaciones eran de Dios. Y entonces Dios dijo eso, que Dios nos quería a nosotros los seres humanos, pero con un cariño tan especial, pero tan grande, que Él se iba a hacer humano como nosotros. Y eso no le gustó a Luz Bella. ¿Y saben qué hizo Luz Bella? Se rebeló, y ahí es donde se convirtió en Satanás. Y entonces Satanás es muy inteligente, porque uno de los dones grandes que él tenía en el cielo es la inteligencia. Miren, escuchen bien, Dios no le ha quitado o no le quitó los dones que le dio al ángel bueno, la amada Luz Bella, que hoy en día es Satanás. No le quitó los dones. Por eso mucha gente queda confundida cuando va a esos lugares de brujos y, por ejemplo, se curan de algo, pero esas curaciones Satanás las puede hacer, son aparentes, porque Satanás tiene ese don de milagros. Son aparentes, ¿por qué? Porque después, al poco tiempo, le aparece una enfermedad peor a esa persona que fue donde el brujo, y comienza a arruinarse toda la familia, las personas no pueden dormir, comienza a suceder cosas muy terribles y muy horribles quienes van a esos lugares de brujería. Entonces, volvamos aquí a la historia. Satanás dijo, tengo que hacer sufrir a Dios, porque como Dios es amor, Dios no tiene nada de imperfección, o sea, en Dios no hay ni egoísmo, ni celos,
ni envidia, ni venganza, porque Dios es puro amor. Pero sí hay, como por decirlo así, una debilidad en Dios, que es que Dios, por tener tanto amor, sufre. Es como decir las madres. Las madres tienen mucho amor por sus hijos, y cuando ven que sus hijos se van por mal camino, por ejemplo aquí Víctor, cuando Víctor se porta mal, o Víctor comienza a hacer cosas malas, pues la mamá y el papá sufren mucho porque sienten mucho amor, y la verdad, pues, si ven a un muchacho por allá drogándose y todo eso, pues dice, bueno, que me da tristeza, pero no sienten nada en su corazón. Pero cuando ven que Víctor sí comienza a fumar marihuana y comienza a ver cosas feas y a hacer cosas malas, le llega una tristeza a los padres porque dicen, no, ¿cómo es posible que el hijo se vaya por los malos pasos y se pierda? Entonces así es Dios. Como Jesús dijo que Dios era un papá, Dios es como un papá para nosotros. Entonces Dios, pero mejor dicho, lo único que hace sufrir a Dios somos nosotros mismos, los seres humanos. Nosotros podemos hacer sufrir a Dios y hasta llorar a Dios, hacerlo llorar. Entonces Satanás sabe esa debilidad de Dios, por decirlo así, aunque es una forma de hablar porque Dios es perfecto, saben que en Dios no hay imperfección, pero como es tanto amor que hay en Dios, y como, no sé si ustedes lo saben, lo reconocen, miren, Dios nos ama demasiado. William, si sabes que Dios te ama mucho, pero muchísimo. Carolina, Dios te ama demasiado. Cada uno de los que estamos aquí presentes y los que me miran por estas grabaciones que se van a salir por las redes sociales, recuérdenlo, Dios nos ama pero mucho, 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 mucho. Con razón que San Juan 3:16 dice, tanto amó el Padre a los hombres, o sea, hombres se refiere a hombres y mujeres, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna, vida en abundancia. Entonces Satanás, como él no puede hacerle daño a Dios mismo porque Dios es tan poderoso, entonces la forma de Satanás hacer sufrir a Dios es que un ser humano que es su creación más querida se vaya al infierno. Porque hermanos, en la vida allá como no existe el tiempo, el que se condena para siempre, y el que se salva para siempre. Entonces, por eso es como las películas de los narcotraficantes, ¿cierto? De esos de los que tienen las mafias y todo eso. Dicen, no es cuestión personal, o sea, no es que el diablo en sí mismo no quiera a Juan. Y que dice, de todos aquí yo detesto a Juan. No, es a la raza humana. Cualquier persona que se llame ser humano, el diablo la odia a la raza humana solo porque Dios quiso hacerse igual que nosotros hombres. Y se hizo hombre, acuérdense, en Jesús. Entonces, desde que Dios creó al ser humano, acuérdense, Adán y Eva, el diablo comenzó a atacar. Se presenta ahí en forma de serpiente y le dice a Eva, come de este fruto, que a todas estas, para que ustedes sepan, la Biblia no dice que es una manzana. Yo no sé quién se inventó que era una manzana, pero no, ahí la Biblia no dice que es una manzana, ¿sí? Un fruto prohibido, pero es que no se trata, es que es una comparación, no es, en sí mismo no es ni una manzana, ni una naranja, ni ninguna fruta. Se refiere a que, porque Satanás le dijo así, si come de estos seréis como dioses, sabréis lo que es bueno y lo malo, seréis conocedores de todo el conocimiento humano o del conocimiento universal. Entonces, ¿saben cómo se llama ese fruto prohibido? Se llama orgullo, que es el mismo pecado de Satanás. Satanás no quiso obedecer a Dios cuando estaba allá en el cielo. No quiso agradar a Dios aceptando que Él sí iba a ser hombre como nosotros. Y prefirió alejarse de Dios, prefirió rebelarse, y desde ese entonces, Él con paciencia esperó
que pasaran los siglos hasta que fuera creado el ser humano. No sé si ustedes saben que la ciencia ha logrado llegar al momento de la creación y le llaman los científicos el Big Bang, que es la teoría de la creación del universo más aceptada por todos los científicos actuales. Y dice que el momento del Big Bang, por eso se llama así, no existía nada. Y de repente surgió una energía, una luz, una energía 1.000.000 de veces más pequeña que un alfiler, pero en milésimas de segundo creció, y se fue creando las estrellas, se fue creando el universo, y según los científicos, ese Big Bang, o sea, cuando Dios dijo, hágase la luz, que se creó el universo, llevamos 13.700 millones de años, por la misma ciencia, o sea, es decir, que son muchos millones de años que han pasado, y el ser humano, nuestro Adán y Eva, según la ciencia, de esos 13.700 millones, nosotros nomás llevamos ni siquiera, o sea, prácticamente unos 2 millones, nada más de esos 13.700 millones. O sea, es decir, que nosotros somos la creación más hermosa de Dios, o sea que Dios tuvo 13.500 años para crearnos la tierra y para crearnos a nosotros. Es que es una belleza muy hermosa para los que tenemos fe, y unir la ciencia con la razón, con la fe, es algo muy hermoso. Entonces, Dios se pasó muchos años creándola. Entonces, Satanás, así como fue creado antes de que el universo, él estaba ahí esperando como un lobo feroz, que fuera creado la raza humana. Y claro, tan pronto fue creado la raza humana, ahí fue cuando le dijo a Eva, come porque seréis como dioses. O sea, en otras palabras, si no están con Dios, si desobedecen a Dios, seréis como dioses. Justamente en estos días estaba viendo la historia de Calígula, un emperador romano que fue, pero de los más malos y loco. Ese señor colocó como esposas a sus propias hermanas de sangre. Mataba al que no le gustaba. Incluso un día él se enfermó como una fiebre fuerte, y un señor dijo, ay, a su Dios, que ellos creían en sus dios romanos, al Dios que sea, no sé, a un Dios romano, si le devuelve la vida a Calígula, entonces llévame a mí. Y se mejoró Calígula, y Calígula dijo, ¿quién fue el que dijo que daba la vida por mí? Dijo, yo, y cogió una espada y lo mató. Pero esto es real. Ese señor era malo Calígula. Y por último se creó Dios, entonces se mandó a hacer estatuas, imágenes, diciendo que era Dios y que tenían que adorarlo. Entonces, miren cómo crece el orgullo, que se cumple lo que está en el libro del Génesis. Si comes de este fruto prohibido, seréis como dioses. Pero no es una manzana, ni es una pera. Ese fruto prohibido se llama desobediencia. Se llama orgullo. Se llama creernos autosuficientes, es decir, que no necesitamos de Dios, que nosotros mismos somos dioses. Dios mío. Y Eva cayó, y Adán cayó. Y desde ahí ha comenzado una lucha muy terrible, de verdad, entre nosotros los seres humanos y Satanás y sus demonios. Pero Dios, que es tan amoroso, Él mismo lo prometió en Génesis 3.15. Mire esta promesa tan bonita, Génesis 3.15. Dios le dice al diablo, bueno, primero Dios dice, maldita sea la tierra, maldito sea Adán, maldito sea Eva, maldito sea esta serpiente. Mejor dicho, maldijo Dios todo por desobedientes, por querer ser como dioses. Pero Dios, a su vez, siempre pensando en salvar a sus hijos. Entonces Dios en Génesis 3.15 aparece algo muy bonito. Le dice, mira, así le dice a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a Eva. Y una hija de Eva, o sea, se puede traducir una descendencia de Eva,
te pisoteará la cabeza, le dijo a la serpiente, es decir, a Satanás. O sea que Dios permitió un castigo porque el hombre quiso ser como Satanás, Dios, y llenarse de orgullo y de prepotencia, pero a su vez siempre pensando en salvarnos, siempre pensando en que estemos con Él, siempre Dios pensando en bendecirnos, porque Dios al fin y al cabo sabía que los seres humanos no tenemos la culpa, porque Satanás, sí, por ser un espíritu, él cuando se volvió malo, él no tiene conversión. Los seres humanos sí podemos convertirnos en cualquier momento que querramos. Un ser humano puede cambiar en el momento en el que él quiera cambiar, lo puede cambiar. Miren que cuánta gente, por ejemplo, que tomaba y un día dijeron, ya no vuelvo a tomar más, y no volvieron a tomar más, gracias a Dios. Hasta es posible que aquí hayan personas que tomaban antes, de aquí de Ríos del Espíritu Santo, y ahora ya no toman. ¿Quiénes dan la gloria a Dios que han pasado por esa etapa, que ya son libres de ese alcoholismo? Levánteme la mano, no hay nadie aquí que haya pasado por ese alcoholismo. Exacto, hay varios, ustedes son testimonios del poder de Dios y dijeron voy a cambiar, y le pidieron a Dios esa fuerza y cambiaron, y gracias a Dios ya están libres de esa maldición, porque el final de un alcohólico es ahí homeless, en inglés homeless, ahí están debajo del puente. Dios los salvó, ustedes tomaron esa decisión. Entonces en Génesis 3:15 Dios pensó que ya nos enviaba a su hijo, porque miren, sinceramente este texto se puede entender de dos maneras. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y una descendencia de ella te aplastará la cabeza. Los que no son devotos de la Virgen Santísima, como suelen ser por ejemplo los hermanos separados, como hay católicos también, incluso yo tuve un profesor que me enseñó eso, que no se refería a la Virgen María, sino se refería exclusivamente a Jesucristo, porque Jesucristo, claro, al ser Dios y al hacerse hombre, a eso vino la tierra, a destruir a Satanás y a darnos vida en abundancia. Pero los que somos devotos de la Virgen Santísima, junto con toda la tradición de los padres de la Iglesia, reconocemos que no solamente se refiere a Jesucristo, sino a la Virgen Santísima también. Por eso la Iglesia colocó como dogma de fe, es decir, que es una verdad que el Espíritu Santo ha revelado, que la Virgen es Inmaculada Concepción, y cuando los artistas la dibujan, ustedes saben que una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción está una serpiente ahí a los pies de la Virgen está pisoteándole la cabeza. Eso significa que es una imagen de la Inmaculada Concepción. Entonces, pues es muy fácil, se refiere al Señor Jesucristo y a la Virgen Santísima, porque Jesús, por ser Dios, pues destruyó a Satanás cuando estaba muriendo en la cruz, y el príncipe de este mundo fue destruido, y Jesús se convirtió de príncipe en rey de reyes y señor de señores. Y la Virgen Santísima también fue el instrumento de Dios para traernos a Jesús aquí en la tierra, y por eso ella también tiene el poder de aplastarle la cabeza a Satanás. Entonces, en esta lucha que nosotros los seres humanos tenemos aquí en la tierra, tenemos que saber que así como hay enemigos humanos, como puede ser por ejemplo su suegra, pues para algunos, ¿no? ¿Cierto? Su enemigo puede ser la suegra. ¿Qué dice mi hermanita? ¿Sí? ¿Será la suegra su enemiga o no? ¿Cierto? Su enemigo puede ser un vecino que no te quiere y que te hace la guerra, o un compañero de trabajo que te habla mal para que te saquen ahí. O sea, enemigos en la tierra tenemos, pues, quizás, tal vez no muchos, pero sí tenemos, todos tenemos enemigos. A veces, gracias a Dios que este grupo es pequeñito, Ríos del Espíritu Santo, y todavía no se ha suscitado, creo yo, ¿no? Celos entre ustedes mismos, y que a veces hay grupos grandes, que como ya son tan grandes, entre los mismos servidores, entre los mismos líderes, son enemigos los unos a los otros. Y sirviendo a Dios, y diciendo que aman a Dios y que hay perdón, pero he visto que hay enemigos. Yo aquí no, pues como el grupo es tan pequeño, gracias a Dios todavía es lo bonito de ser pequeño, ¿no? De que todavía no hay enemigos entre aquí. Bendito sea el nombre del Señor, se quieren mucho, se aprecian mucho, están juntando el dinerito para pagar el salón, así que qué bonito, pero en la medida en que vaya creciendo, cuando crezca el grupo grande, se acordarán que van a nacer los celos, la envidia, y pueden haber enemigos. En todo caso, si hay un enemigo espiritual que todos sabemos, tenemos que saber que existe, y es Satanás y sus demonios. Pero ya no voy a hablar más del veneno, del monstruo, del malévolo Satanás y sus demonios,
porque ahorita me importa más es la solución. La solución para nosotros poder vencer a ese enemigo invisible, que incluso es superior a nosotros, se llama Jesucristo. Con razón que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por el Hijo. Entonces, ustedes dirán, pero bueno, Padre, ¿cómo es ese asunto? Explíquelo bien. Mire, en San Juan 10:10, léanlo. San Juan capítulo 10, versículo 10 dice así la palabra de Dios. El Señor Jesús dice, el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Y ese ladrón lo entendemos que es el diablo. Y una prueba de eso le pasó a Carolina Mendoza, que está aquí presente con nosotros, quien el diablo y sus demonios la atacaron muy fuertemente, porque yo vine aquí por primera vez después de mi operación aquí a los Estados Unidos hace como unos 4 meses tal vez, que llegué aquí donde Carmencita hace 4 o 5 meses, y Carolina fue tan atacada que no podía ver la luz. La luz le hacía daño, a ella le tocaba estar en la oscuridad. De ese ataque de los demonios tan terrible fueron muchos brujos. Cuando hicimos el exorcismo, ellos me dijeron hasta los nombres, cómo se llamaban y todo eso. Como 6, 7 brujos se unieron, más otro brujo mayor que le ha hecho la guerra siempre a Carolina. Y entonces ellos lo que hacen es enviar demonios y maldiciones. ¿Qué son maldiciones? De hacerle cosas malas. Entonces ella, ¿qué le llegó de mal? No podía ver la luz porque la luz le afectaba. No podía ni siquiera sentir un celular cerca porque le quemaba. Y entonces los celulares, por ejemplo, cuando yo daba mi celular me tocaba dárselo a Carmencita, y Carmencita ya guardarlo allá en la nevera, cerrada la puerta para que nadie, que Carolina no pudiera sentir el celular porque le hacía daño. Carolina quedó débil, sin fuerzas, y no podía levantar nada, quedó, mejor dicho, frágil, porque el diablo, recuerden, vino a matar, a robar y a destruir. Pero quedémonos con la segunda parte tan bonita. Carolina, Jesús, nuestro Señor, el Mesías, vino, Carolina, para darte vida en abundancia y a todos nosotros darnos vida en abundancia. Y Él vino para hacernos libres. Con razón que San Pablo en Gálatas capítulo 5 dice, Jesucristo vino para libertarnos, nos libertó para hacernos libres. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, para nosotros los católicos, es muy fácil. Las armas espirituales que Dios nos ha dado para destruir al demonio, no tenemos que pagarle una cantidad de dinero a los brujos para sanarnos o liberarnos. También he visto sacerdotes que cobran por estas sanaciones y liberaciones y exorcismos, aunque sean sacerdotes, está mal, porque eso no está bien, cobrar por las cosas de Dios. En todo caso, miren que todo es gratis. El arma más poderosa que Jesús nos dio se llama la Santa Eucaristía. Y por esa razón, ahorita al final, voy a dejar expuesto aquí el Santísimo, creo que cubierto, para que los hermanos de Río del Espíritu Santo y yo también, y Martín, y todos los que vengan aquí podamos gozar de la presencia de Jesús Eucaristía, porque no es lo mismo así como estamos, porque claro, pues cuando se ora, que ustedes oran muy bonito, Jesús se hace presente, porque Él lo prometió donde 2 o más. Pero también Jesús prometió que Él se hacía presente en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, y entonces, si tenemos la dicha de tenerlo, y está el lugar apropiado para tenerlo, ¿por qué no lo vamos a tener? Miren qué regalo tan grande Dios le tiene, que esto vale más, tener la presencia de Jesús en la Eucaristía vale más que ganarse el Mega Millions, 750 millones, hermana Verónica, te vale más el Santísimo acá que ganarte el Mega Millions, 750 millones de pesos. Hermano Pedro, vale más aquí el Santísimo que esté aquí presente, a que su merced tenga 50 casas, que tenga dinero para pagarle a un sicario para que le mate el pavo de acción de gracias, ¿sí? Aunque tenga mucho dinero, no se compara a tener la presencia de Jesús aquí. Ese es el regalo
más grande que Jesús les tiene a ustedes de tanto orar, pues Él va a estar presente aquí en la Eucaristía, que es un regalo muy hermoso para ríos del Espíritu Santo y todos los que vengan. Pero entonces eso es para decirles, como el caso de Carolina, no dejen de comulgar todos los días de ser posible. Les encargo, hágalo por su alma, por su liberación, porque aunque Carolina, gracias a Dios, ya no le tiene miedo a la luz, ya se sanó, ya Dios la liberó de eso. Ya no le tiene temor a los celulares. De pronto tendrá celulitis, pero no celulares. Ah, no, tampoco tiene ni celulitis, pero sí celulares, ¿sí? Ya Carolina tiene fuerzas, que es capaz con un brazo de alzar un carro, lo alza así una sola. ¿Sí? Entonces, pero sí, ciertamente, como es un proceso que significa, es que los demonios son muchísimos, son millones de demonios. Todavía le queda por ahí un demonio, o puede ser un brujo también. No, pero creo que es un demonio porque le he interrogado, dime tu nombre, y me ha dicho el nombre, que solamente va a ser vencido, sinceramente, es a punta de mucha oración, porque Jesús nuestro Señor, que es nuestro Dios, Él conoce todo lo del mundo espiritual. Él nos enseñó que hay una clase de demonios que solamente sale con ayuno y oración. Ayuno y oración, acuérdense. Ayuno y oración. Entre más oremos, el demonio se debilita. Si nosotros venimos a una oración de liberación, a una misa de liberación como esta, pero volvemos por ahí a los meses, a los 2 meses o a los 6 meses, cuando vuelva, dice el Señor Jesús, el diablo busca 7 más, y entonces la persona queda peor que como llegó antes, porque el diablo hay que orarle hasta cuando quede totalmente destruido. Por eso yo felicito a Carolina, que ha vuelto nuevamente, y cómo me alegra que hoy ha venido, porque con esta misa es posible que hoy sea liberada totalmente. Tengamos esa fe, porque la fe es creer sin ver, y sí, ya Carolina ha sufrido mucho, ha padecido mucha tribulación. Yo creo que Carolina, el día que se muera, Dios se la lleva directamente al cielo de tanto sufrimiento que ha pasado aquí en la tierra, porque el sufrimiento nos purifica aquí en la tierra, hermanos. Si se lo ofrecemos a Dios, no, claro está, porque si renegamos, por ejemplo, usted va caminando, se tropieza con una piedra, en vez de decir, ay, te ofrezco este sufrimiento, Dios, dice vida retetra, cuádruple, mal, parece que fue mentira y fue pura realidad, diciendo cosas feas. Entonces, ¿cómo ese sufrimiento se va a ofrecer a Dios si no se lo ofrece? Hay que ofrecérselo a Dios. Señor bendito, ay, sangre, ay, te ofrezco este olor a tu sangre preciosa, Señor. ¿Sí? Entonces, Carolina lo está haciendo muy bien. Comulgar, pero eso es un mensaje para todos. Miren, pongámosle mucha fe a la Eucaristía. Es que no se trata de un invento de un papa ni un sacerdote, porque miren, los hermanos separados nos calumnian diciendo de que esto es un invento de los papas y que esto es un invento del Imperio Romano. No, eso está en la Biblia. En la última cena Jesús dijo, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. O sea, es que más claro no puede ser. Más gallo no canta un claro, o más claro no canta un gallo, hermano. ¿Sí? Esto es mi cuerpo. Y tomando el vino, esta es mi sangre, dijo a sus sacerdotes, a sus apóstoles, a sus sacerdotes, hagan esto en conmemoración mía. Por esa razón, yo ahorita, con todo el cariño, les estoy ofreciendo esta misa todos los sábados, acompañándolos a este grupo tan hermoso de Ríos del Espíritu Santo, quien me ha acogido, a mí y al hermano Martín, y que nosotros solamente estamos agradecidos, y que algún día Dios nos dará la oportunidad de devolverles el favor de esa bondad que han tenido con nosotros en este momento de prueba, porque yo estoy en un momento de prueba muy terrible. Mi prueba comenzó hace como 4 o 5 años, yo perdí ya la memoria de cuándo fue, pero todo comenzó cuando estaba en Nicaragua bien, tenía como unos 14 sacerdotes, un grupito de 20 monjitas, le damos de comer a 500 niños todos los días, le dábamos de comer gratis. Se habían regalado 70 casas, hasta 80 casas allá en Nicaragua, pero de repente llegó el ataque y no, o sea, es decir, aunque el ataque fue, digamos, humanamente a través del nuevo obispo que llegó, pero yo sé que detrás de eso estaba el diablo, porque un exorcismo que hicimos de 30 días, nunca se me olvidará, hasta lo tengo grabado, algún día se lo voy a colocar aquí en la grabación, donde el diablo burlándose me decía que él lo había hecho, o sea, que destruir la comunidad que yo había creado de sacerdotes exorcistas
y de predicadores y de mujeres consagradas a Dios, y el Satanás se burlaba diciendo que él lo había hecho. Entonces desde ahí comenzó, luego después de que perdí todo, me dio este cáncer que duré 3 años y ya me recuperé, he llegado aquí a los Estados Unidos y en espera de que Dios me levante, que del polvo, así decía Job, del polvo Dios me tiene que levantar, pero no ha sido fácil, pero yo sé que más grande es el poder de Dios, y sé que a Job y a Tobit el diablo los atacó tanto, pero fue porque Dios lo permitió para probarlos, para hacerlos más santos, más personas de Dios. Entonces, pues Dios permita que todo este sufrimiento sea una purificación para mí, para agradar más a Dios y entregarme más a Dios. En todo caso, la Eucaristía, hermanos, recuerden, es el regalo más grande de Dios, y es donde se vence al diablo más fácilmente, más fácilmente. Entonces, si usted siente que le han hecho brujería, que lo han maldecido, que tiene una brujería que tiene que hacer, pues comulgue entonces todos los días, luche. Su trabajo que es comulgar todos los días, porque Jesús no miente, Él dijo la verdad, dijo, quien coma mi carne y beba mi sangre, yo habito en Él y Él en mí. El jueves pasado fui a celebrar una misa allí en una casa de una señora muy querida, y entonces resulta que no llegaron tantas personas como ella había invitado, y entonces me dijo, padre, ¿qué hacemos? ¿Hacemos solo oración o la misa? Y dije, no, pues hagamos la misa porque no importa, donde haya 2 o más, Jesús dijo que se hacía presente y aquí estamos más de 2. Pero entonces la señora me dijo, padre, pero entonces si va a ser sanación, si va a ser liberación. Le dije, hermanita, ¿qué más que la sola presencia de Jesús en la Eucaristía es más grande que 1000 imposición de manos y que 10.000 exorcismos? Porque cuando un sacerdote le impone las manos o alguien le impone las manos a un enfermo, realmente el que sana no es la persona que impone las manos. Y bien bobo, si se sana la persona, bien boba la persona si cree que él fue el que sanó. Porque el que sana es Jesús, nosotros somos instrumentos nada más. Y si se hace un exorcismo, se hace una liberación y el demonio se va, bien tontos nosotros creer que fue por nuestro poder. Fue por el poder del nombre de Jesús, por la sangre preciosa de Jesús. Y si pedimos la intercesión de la Virgen, ella nos ayudó. Pero no por nuestro mérito, porque nosotros que vamos a poder destruir a un demonio, sacar a un demonio. Es por el nombre de Jesús. Entonces, ¿se imaginan? Ahí dice el Evangelio, la sola presencia de Jesús irradiaba una luz. Dice en San Marcos 5, salía un poder. En San Lucas 8, una fuerza del cuerpo de Jesús. Un poder sanador, una fuerza sanadora. O sea, es decir, en otras palabras, Jesús es la salud misma, porque es Dios. Dios es el que nos dio a nosotros la vida, y el que nos da la vida, y el que nos da la salud, y el que nos da todo. Entonces, pues claro, si algún hermano nos impone las manos, y más un sacerdote, nos sentimos muy contentos como católicos, y sentimos la presencia de Dios. Y si alguien necesita un exorcismo, como el caso de Carolina, que yo le he hecho los exorcismos, Carolina siente descanso, siente liberación. Pero si es así con un ser humano, que somos frágiles, que somos pecadores, ¿se imagina cómo será con la presencia de Dios mismo si en Jesús no hay pecado? En Jesús solo es poder, solo es virtud, solo es santidad, solo es fuerza sanadora. Entonces, cuando comulgamos, tenemos la seguridad de que Jesús está dentro de nosotros. Por eso qué bonito los que hoy van a comulgar. Carolina, ¿sí vas a comulgar? Perfecto. Porque Jesús no es hombre para mentir, güey. O sea, a ver, esta palabra se puede entender como si Jesús fue hombre y fue Dios, pero en el Antiguo Testamento dice que Dios no es hombre para mentir. O sea, en Jesús no hay mentira porque es la verdad. Y si Él dijo que el que comulgaba, Jesús habitaba en él, es cierto. O sea, y les digo una cosa, donde está Jesús, el diablo no puede estar. Es que eso está en los evangelios. Siempre que Jesús entraba a una sinagoga,
Jesús no tenía necesidad como nosotros los exorcistas de decir, Satanás, vete de aquí, espíritu inmundo, te ato, te encadeno, te vas de aquí en el nombre de Jesús. Jesús no decía nada. Él solo caminaba y los demonios lo reconocían. Él es el santo. Y se postraban ante él, se arrodillaban ante él. Porque es que no hay comparación entre Jesucristo y nosotros. No es que Jesucristo, aunque fue hombre, fue Dios y es Dios. Y se hizo hombre precisamente para decir que nos amaba mucho. Tanto Dios ama a la humanidad. Tanto te ama Marta, Juan, Pedro, Verónica, Lorenzo, Carolina. Tanto te ama Dios, que envió a su Hijo para que muriera en la cruz y padeciera tanto para que tú y yo pudiéramos entrar al cielo y pudiéramos gozar de la presencia de Dios, nuestros pecados fueran perdonados, todo lo hermoso. O sea, es que por eso, hermanos, Jesús es todo y tenemos que amarlo con todo nuestro corazón y tenemos que ser discípulos de Jesús. Es que ser discípulos de Jesús, escuchar su palabra y cumplirla, leer su palabra y cumplirla. Y si Jesús dice, por ejemplo, bendigan a sus enemigos, y si alguien tiene odio aquí en su corazón, usted no es un cristiano. Usted es un seguidor de Satanás, porque Satanás es el que guarda odio. Aunque usted se diga católico, pero si guarda odio en su corazón, usted no es de Jesucristo, hermano, perdone. Por eso yo pensaba en todas estas personas que me calumniaron a mí. Es que a mí me calumniaron de una manera tan horrible. 21 acusaciones, para que usted sepa, me calumniaron que yo era un asesino, que era narcotraficante. Si fuera narcotraficante, por lo menos tendría dinero. Sí. Más pelado que sobaco de rana. ¿Sabe cómo es sobaco de rana? Pelado, pelón, o sea, más pelado que sobaco de rana. Sí. Hermanos, pero yo pensaba eso. Jesús dice que hay que perdonar a los enemigos, a los que nos han calumniado. San Pablo le decía, bendecimos a los que nos han calumniado. Y yo decía, Dios mío, es una prueba de amor. O sea, es decir, ¿quién de aquí realmente su corazón está limpio? Que usted ama a todo mundo, al que te robó, al que te abusó, al que te maltrató, aún al que te hizo brujería. Dios dice que lo bendigamos. Aún al asesino. Así le tocó a la mamá de Santa María Goretti, que su hijita le prometió, dijo, por amor a Dios, perdona a Juan, creo que se llama John, al muchacho que la apuñaló porque él quería violarla y ella no se dejó, entonces él la mató a punta de puñaladas, a Santa María Goretti, una niña de 13 años, y entonces él salió por allá de la cárcel como a los 30 años que le dieron de cárcel, y llegó donde la señora a pedirle perdón. Y la mamá se acordó, la mamá de Santa María Goretti se acordó lo que la hija le había prometido, que por las palabras de Jesús tenía que perdonar. Y nadie quiso darle trabajo a ese hombre porque había matado a Santa María Goretti. ¿Y sabe quién le dio trabajo? La mamá de Santa María Goretti, también una santa mujer. O sea, eso sí es ser realmente cristiano, tener ese amor de Dios y bendecir a los enemigos, hacer el bien. Mejor dicho, ¿saben qué? El resumen, Jesús lo dio en 2 mandamientos. Todo, dijo así. Si quieres ser santo, si quieres ser verdadero discípulo de Jesús, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, por ejemplo, aquí lo hemos visto. Si tú quieres engordarte y quieres comer bien y tener buen alimento, entonces tú ves a alguien que tiene hambre, que está flaco, que de frente parece de lado, que le pica un zancudo en el pecho y la roncha le sale en la espalda de lo flaco que es porque no tiene comida. Entonces, ¿tú qué quisieras? El hermano Juan, ¿qué quisiera? Tener que el hermanito tenga comida y que se engorde, tenga una barriga como la del hermano Juan. Eso es amar al prójimo como a sí mismo. O sea, es decir, si él come rico, delicioso, entonces ve que alguien tiene hambre y le da de comer. Aquí, por ejemplo, la hermana Marta y Verónica y muchos de ustedes nos han traído o nos han dado, tome padre para que se compre allá una comidita. Y ahorita el hermano Martín, que también nos acompaña, nos han traído comida. Dios mío, ama al prójimo como a ti mismo. Tú quieres comer bien, qué lindo darle al hambriento. Que tú quieres vestir bien, pues dale vestido al que no tiene vestido. Que, o sea, todo lo que hagamos por los demás es como si lo hiciéramos por nosotros mismos, porque Jesús lo manda, sería bonito. Ahí seríamos santos. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Mis hermanitos, ya para terminar, hoy sí me alargué un poquito, pero para terminar, no nos olvidemos de la Santísima Virgen María. Ella es nuestra madre, ella intercede, y ella también tiene el poder de aplastar la cabeza a Satanás. Por eso, Carolina, si no puedes ir todos los días a la misa,
que sería ideal, tú sí puedes rezar todos los días el Santo Rosario. Y créelo, para mí, mire, como sacerdote exorcista, después de la Santa Misa, la oración más poderosa de exorcismo, porque la primera es la misa, o sea, para expulsar al demonio, la siguiente oración es el Santo Rosario. Dios le reveló a San Juan Bosco que cada Ave María es un latigazo que se le da al diablo. Y por eso yo le recomiendo mucho a los que están en proceso de liberación, recen el rosario todos los días, si no pueden ir a misa. Y si pueden ir a misa todos los días y rezar todos los días el rosario, pues mejor, más protección, más poder espiritual tienen. Y si ya, gracias a Dios, como algunos de ustedes, o casi todos aquí, pues ya están liberados de las maldiciones, de las cadenas, de tanta oración, porque Cristo rompe las cadenas, hay que perseverar en la santidad entonces, en las cosas de Dios. O sea, es decir que no está de más, mis hermanitos, rezar el rosario diario. Porque es una oración que se puede rezar mientras uno va en el carro, mientras se está bañando, mientras está acostado. Es tan fácil de hacer y es la oración, la primera parte del Padre Nuestro, que es la oración que Jesús lo enseñó. Y la segunda parte del Ave María también es palabra de Dios, porque la primera parte está en San Lucas capítulo 1 y la segunda parte es la oración de la iglesia desde el principio, diciendo: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Mire, el diablo le tiene un miedo a esas oraciones. Y de pronto dices: que yo no sé orar, yo no sé pedir, yo me duermo, ¿yo qué hago? Reza el rosario es muy fácil. Pero es que en mitad del rosario me quedo dormido, ¿qué hago? Pues coloque el YouTube y coloque ahí a alguien que reza el rosario y una a esa persona, y si queda dormido no importa, así rezando. Hay una canción del Padre Ceciño que dice muy bonito: no importa quedarse dormido sin rezar lo debido, con tal que tu corazón esté con Dios. O sea, si tú te quedas dormido rezando el rosario, pero tú lo hacías de buena fe, quieres rezar el rosario completo, pero te quedaste dormido, para Dios vale como si lo hubieras rezado completo. ¿Por qué? Porque lo estabas haciendo. Pero lo que no vale es lo que no se hace. O sea, si tú no rezas el rosario, ¿qué va a valer si no hay nada? Pero aunque sea así, quedas dormido rezando el rosario, te vale ante Dios, porque Dios mira el corazón de la persona, el amor hacia Dios, hacia la Virgen Santísima. Entonces, miren, estos son los secretos grandes para vencer al diablo: Eucaristía, confesión, Santo Rosario y los sacramentales: el aceite, la sal, el agua, el incienso, los cirios. Todos esos son signos que la iglesia permite que nosotros los sacerdotes se lo bendigamos para que ustedes en su casa lo utilicen y se protejan de las acciones del demonio. Cierra tus ojos en este momentico, hermano querido. Y así con tus ojos cerrados, aunque sabemos que hay un enemigo, hay un amigo, que incluso lo cantábamos al inicio de la misa: yo tengo un amigo que me ama. La pregunta es: así como hay enemigos, entre ellos el diablo y sus ángeles caídos, también hay amigos. Jesús, si es tu amigo, ¿qué se hace con un amigo? Se le tiene confianza, se dialoga, uno le habla, le cuenta sus problemas, el amigo también comparte los suyos. El amigo nos ayuda en las dificultades. Jesús sí lo dijo. Dijo: ya no los llamo siervos, sino amigos. ¿A quiénes? A sus discípulos. Y tú eres discípulo de Jesús. Yo también. Yo sí digo que Jesús es mi amigo. Y lo siento de mi corazón, de verdad. Pero la pregunta: ¿tú sí también? Todos deberíamos ser amigos de Jesús, porque Jesús sí lo dijo: yo soy, ya no le llamo siervo, le llamo amigos. Así le dijo a sus discípulos. Él te llama amigo. Amigo Juan, amiga Marta, amiga Angelina, Carmen, mi amigo, mi amiga. Si hay enemigos, tenemos amigos. ¿Qué mejor amigo que Jesús? Él lo puede todo. Te ama tanto, 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 y me ama a mí, que prefirió morir en la cruz antes que nosotros sufriéramos esa pasión, esos azotes, esa crucifixión. Jesús sufrió por nosotros. Carolina, Jesús te ama mucho. Que Jesús sea tu amigo. Ya no tengas miedo a esos brujos.
porque tu amigo Jesús te protege, te cuida. Siempre se me viene ese Salmo 91 tan bonito, ojalá que ustedes lo memoricen y lo guarden. Miren, Carolina y todos los que están pasando por problemas de demonios, de brujerías, caerán 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará, porque Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Y este mensaje no solamente va para Carolina, sino para mí, Padre Mauricio, y para todos los que estemos pasando por algún sufrimiento, alguna prueba, que el hermano Lorenzo también se ha quedado sin trabajo y está pasando por esa tribulación. No nos queda otro camino sino confiar en Dios, en nuestro amigo Jesús. Él no nos va a abandonar. Y también tenemos una amiga, que es nuestra Madre la Virgen María. Ella también está a nuestro lado. El trabajo de ella solamente es interceder, pedirle a Dios por nosotros, pedirle a su Hijo Jesús por nosotros. Terminamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Cuando lleguen los problemas y el dolor, cuando sientas que en tu vida no hay amor, cuando hay tristeza y soledad,